ese dato. Como había anunciado, vamos a hablar con un representante de la Asociación de AFP, representante de Políticas Públicas de la Asociación de AFP. Gracias por acompañarnos, Joaquín Rey. Fernando, gracias por la invitación. Joaquín, cuéntanos, me imagino que a las AFP les preocupa mucho, por supuesto, este 7º retiro que fue propuesto básicamente por congresistas de la bancada de Podemos en el 2023, no se realizó, pero podría realizarse cuando se reanude la legislatura o incluso votarse en un pleno extraordinario, si lo hubiera, o antes tendría que volver a comisiones. Mira, Fernando, la verdad es que el retiro no es una política pública buena por donde se la vea, pero la verdad es que más que eso nos preocupa que no estemos avanzando en una reforma integral al sistema de pensiones. Tenemos un sistema que claramente todavía está lejos de ser un sistema ideal que dé pensiones suficientes. Entonces el debate previsional debiera estar enfocado en eso, sí, en cómo lograr que haya más peruanos incluidos. Y hay un proyecto de ley del Ejecutivo con el que la Asociación de AFP entiendo que está plenamente de acuerdo. Es un debate bien avanzado. De hecho, hay más que un proyecto de ley. Hay un predictamen en la Comisión de Economía, hay un proyecto efectivamente del Ejecutivo y como sucede pocas veces, hay varias coincidencias entre los planteamientos de la propia Asociación de AFPs, del Ejecutivo, de la Comisión de Economía, y entonces hay que construir sobre esas coincidencias. Ustedes... Cuando digo ustedes, me refiero a la Asociación de AFPs, ¿fue invitada por la Comisión de Economía a dar su opinión? Sí, la verdad es que sí. ¿Y hubo coincidencias con varias bancadas? Ha habido... ¿Cuáles son las coincidencias principales? Que en esas es que hay que trabajar. La necesidad de introducir una pensión mínima, tanto para el sistema público, ONP, como para el sistema privado, sujeto a un número de años de aportes. 10 años es lo que se está planteando. Eso es algo que de cajón... Y universal, que se amplíe la base. Digamos, ese es un segundo punto. La necesidad de incluir a los informales e independientes, que son la enorme mayoría de trabajadores peruanos. Tenemos un sistema previsional que desde que se diseñó, en el caso del sistema privado, hace 30 años, el sistema cumple 30 años, pensando en trabajadores formales en planilla, que son una minoría. La verdad es que ¿cuál es el porcentaje 1 de cada 4, básicamente? Que tenemos pensión? Bueno, básicamente 1 de cada 4 operamos en la formalidad. Es bajísimo, ¿no es cierto? Y actualmente hay unos 9 millones de afiliados a las AFPs, pero solamente un 40% ¿Y con esa aporta ley cuál es de la manera regular. ¿A cuánto se ampliaría? La idea es llegar a todos los peruanos, claro, a pensión universal. Pensando además en crear mecanismos para los informales independientes, que son la mayoría. De hecho, la Comisión de Economía, en su predictamen, que no ha llegado a ser debatido en el Pleno, pero que está ahí, plantea algunos mecanismos para incorporar a los informales, como por ejemplo poniendo una pensión por consumo. Por cada sol que uno gasta en consumo hasta un determinado tope de un porcentaje de una UIT, eso se va a una cuenta individual que va creciendo en rentabilidad con el tiempo. Esa es una idea. También otra idea que está en el dictamen es los aportes proporcionales, que por cada sol que uno aporta de manera voluntaria a su AFP, el Estado pone un porcentaje. Bueno, y antes de eso ha surgido un proyecto más específico que parte del ITF, sí, pero del ITF asociado a las billeteras electrónicas. Correcto, ¿no? O sea, el ITF es algo más acotado. Vaya a las AFP. ¿Y ustedes están de acuerdo con eso? Sí, en realidad lo que hay que hacer es ampliar las maneras en que la gente puede ahorrar para su vejez. Y parte de eso es en su consumo, pues. En ¿no? su si consumo cotidiano, informal, entonces si no hay forma de sacarte de tu salario porque estás en una empresa informal, entonces a través de, tu todos consumo. Pagamos IGB, por ejemplo, porque todos consumimos. Lo que no podemos tener es un sistema que está pensado para una minoría. Y eso es lo que tenemos en Perú. Entonces, el debate que tenemos que tener ahora es cómo incluir a más peruanos que no encajan en el molde de la planilla del trabajador formal. Ahí está el reto. Y creo que cualquier otro proyecto, como lo que mencionaba de los retiros, va en la dirección exactamente opuesta. O sea, un retiro lo que hace es reducir el ahorro previsional de los peruanos. Eso no puede ser bueno. Tenemos que estar enfocados en lo contrario, ahora, que es aumentar el ahorro este retiro que se peruanos. planteaba el 2023 y que se va a volver a plantear, porque ya algunos congresistas de la misma bancada de Podemos están mencionándolo, ¿de cuánta dimensión lo están planteando? ¿Cuántas UIT? Bueno, hay casi 20 proyectos de retiros. Y todos hay de con todos distintos los montos. Así es, hay de 4 UITs, de 2 UITs y en fin. Pero la verdad es que lo que hay que tener en cuenta es que en Perú ya han habido 6 retiros previos que han salido 90.000 millones de soles del sistema, que han dejado a 2.3 millones de peruanos sin un sol para su jubilación y que aprobar un retiro hoy en día no tiene ningún sentido. Ahora, no hay una circunstancia excepcional que así lo merite, y si me permite, Fernando, es un retiro además
que beneficiaría finalmente a los ricos, a los que más tienen, porque quienes todavía, quienes no han retirado a la fecha son los peruanos de más altos ingresos. Tienen, claro. Entonces, hacer una política para reactivar a los mayores hay ingresos unos retiros no que sí tenían sentido porque no eran específicamente de montos, sino de montos condicionados a la compra de una vivienda, por ejemplo. Es un Eso mecanismo tenía que, mucho sentido. Es algo que y ya sigue existe. teniendo sentido. Eso ya ¿no? existe. Actualmente uno puede usar el 25% de su fondo previsional para una primera hipoteca. Es algo que existe ya hace algunos años y también para casos de enfermedades porque eso terminales. es una manera de ahorrar para tu futuro también, ¿no? Sí, digamos que igual creemos que debe ser acotado porque... Si hoy me puedo comprar una vivienda, que es una inversión en mi futuro, porque voy a esperar para cuando me jubile, que de pronto ya no podré hacerlo. Es preferible a un retiro no condicionado, sin duda, pero en general debemos evitar distorsionar la naturaleza de un sistema previsional. O sea, hay que pensar esto no como un debate de las AFPs, es un debate sobre el sistema de protección social para la vejez. Pero en ese sistema también a veces se ha acusado, ¿no?, que las AFPs, más que pensar en la rentabilidad de cada usuario, piensan en la rentabilidad en términos corporativos, y eso no coincide necesariamente con las expectativas del usuario. Pueden haber percepciones, Fernando, pero también hay la realidad que dan las cifras. Y en los 30 años que tiene el sistema, la rentabilidad promedio anual para los afiliados ha sido superior al 10%. No hay, si uno ve, digamos, otros mecanismos de ahorro, de inversión, va a encontrar que lo que te pagan es menor a eso. ¿Tras los retiros se ha alterado mucho esa Bueno, cifra? el año pasado fue un año muy difícil y en gran medida por consecuencia de los retiros. Porque claro, ¿qué pasa cuando las AFPs tienen que desembolsar el dinero? Tienen que liquidar los activos en los que han invertido. No es que las AFPs tengan la plata guardada bajo el colchón. No, la tienen invertida en acciones, en bonos, en distintos instrumentos. Y si de la nada apruebas retiros por casi 100.000 millones de soles, evidentemente las AFPs van a tratar de hacer la manera más profesional de que eso no baje mucho de valor, pero si uno vende muchos activos al mismo tiempo, eso va a afectar la rentabilidad. La buena noticia es que las AFPs siempre han demostrado que después de bajadas la rentabilidad sube. Este año que acabamos de cerrar, el 2023, ha sido un año muy bueno para la rentabilidad de las AFPs. El fondo 2, que es el fondo en el que están la mayor parte de los cotizantes y afiliados, ha tenido una rentabilidad de 9.1%. El fondo 1, que es un fondo de un poquito menor riesgo, ha tenido una rentabilidad del 15%. Y el fondo 0, que es al que llegas ya en la jubilación, ha tenido una rentabilidad del 8%. O sea, hubo un rebote respecto al año anterior. Mucho más que un rebote, porque el fondo que más perdió el año pasado perdió 7%. Y este año ya te digo que la rentabilidad se ha recuperado hasta en un 15%. Entonces, y esto da pie para comentar una cosa muy importante, Fernando, que es que la rentabilidad de las AFPs no debe ser medida ni mes a mes, ni siquiera año a año. El propósito del ahorro previsional es de muy largo plazo, a 5, a 10, 20 años. Y en ese periodo las AFP siempre han sido muy rentables. Hay algunas rigideces ya establecidas por ley, ¿no?, respecto a los plazos, los tiempos y los montos que uno puede sacar de acuerdo a la cantidad de años que tienes trabajando, cuando pierdes el trabajo, que eso sí debiera ser mejorado cuando se discuta este sistema, esta ley de sistema integrado de pensiones. Tenemos que hacer un sistema que sea más flexible en beneficio del afiliado, pero sí es importante mantener una cosa, que este es dinero para la jubilación, que no debe ser retirado antes. En todo el mundo funciona así. Esto no es una rareza peruana. Todos los países, todos, menos algunos países del África subsahariana, tienen sistemas de ahorro obligatorio que solamente pueden ser utilizados, cuyos fondos pueden ser utilizados al momento de la jubilación. Un retiro previo desnaturaliza eso y genera una bomba de tiempo, Fernando, porque lo que va a pasar en Perú es que vamos a tener, si seguimos en este ritmo de retirar y retirar, a una vejez totalmente desprotegida. Y finalmente eso es una carga fiscal para el futuro, porque habrá mayor gasto en salud, en asistencia social, y eso es, como digo, es una bomba de tiempo. Estamos pateando una pelota para el futuro. Y en este proyecto de integrar los sistemas de pensiones, de que haya un sistema integrado de pensiones, la ONP no perdería su naturaleza. Me refiero a la financiación previsional, que están la mayoría. No perdería su naturaleza de caja común. No, la ONP es un sistema de reparto, como se llama, ¿no? No es como un sistema de AFPs que son cuentas individuales. Hay diferentes ideas de qué hacer con eso. Por ejemplo, la Comisión de Economía plantea un sistema de cuentas nocionales. ¿Qué significa eso? Que sigue siendo un fondo común, pero sí la ONP va registrando cuánto ha aportado cada uno y cuánto tiempo. Que eso hasta hace mucho es increíble, pero no era así. Y
uno tenía que demostrar que había aportado para acceder a una pensión mínima. Sí, la carga de la prueba estaba en el pobre afiliado que tenía que litigar con el Estado. Eso en la ONP, en la AFP nunca ha sido así, porque la AFP todos han tenido siempre su propia cuenta y uno puede ver todos los días cuál es el volumen de su aporte. Entonces, la naturaleza de la ONP, lo más probable es que se mantenga como un sistema de reparto, porque siempre ha sido así, pero que así hay un mejor control de cuánto ha aportado uno y cada cuánto lo ha aportado. Y lo importante es que hay esa complementariedad, saber que estamos en un sistema de diversos pilares donde también participa Pensión 65, que es un que pilar también sería muy parte sería parte del sistema integral de pensiones. Es el pensiones. pilar no contributivo para los peruanos en situación de pobreza, que es una capa mínima sobre la cual se construyen las otras dos capas. En Perú tenemos ese sistema donde el afiliado puede elegir, y es bueno que un afiliado puede elegir entre ONP y AFP, y si es en AFP tiene opciones para elegir, ¿no? Claro, pero ahora, hay que defender para elegir en la elección. ONP pues hay que elevar la pensión mínima, ¿no? Bueno, realmente es manifiesto de algo que... La pensión máxima en la ONP es 893 soles. La pensión promedio de las AFPs es en 50% mayor a la de la ONP, digamos, para tener una idea. Y además hay que Pero al integrar los sistemas se espera que aumente la pensión de la ONP. Pero es muy importante que al integrar los sistemas hay una pensión mínima igual para los dos sistemas. Porque actualmente, ¿qué pasa? En la ONP, el Tesoro Público termina subsidiando la pensión de quienes con sus aportes no han podido llegar a ese mínimo. En la ONP no existe eso, es un sistema autosostenible. Pero lo que se está proponiendo en la Comisión de Economía, desde el Ejecutivo y desde las AFPs, es que en el caso un afiliado al sistema privado de pensiones no llegue a una pensión mínima con sus aportes, porque no aportó suficientes años, porque tiene un sueldo bajo, se le cubre esa diferencia y puede llegar a una pensión mínima que equilibre la cancha para todos, ONP y AFP. Bueno, muchas gracias, Joaquín Rey, asesor de políticas públicas de la Asociación de